Psicoflix, episodio 181. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 20 de octubre y estamos emitiendo nuestro episodio número 181, en el que vamos a hablar de la primera sesión en terapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye y bueno, hoy especialmente feliz de compartir el episodio con dos grandes personas. ¿Qué tal, Darío? Hola, Ye, pues muy bien, muy contento porque bueno, es que traemos a un invitado que es siempre muy especial, que también es el docente del curso que tenemos, que has puesto aquí, quedan solo 3 plazas, creo que pueden ser 2 por un mensaje que he visto antes, no lo tengo claro, ¿vale? O sea, que puede ser que todavía haya menos, ¿vale? Vamos a analizar un caso paso a paso y en directo con José Molinero, que os aseguro tiene mucho que enseñar. Pero bueno, yo ya lo he presentado, pero termina de presentarlo tú, Che, que lo haces mejor. Mira, estamos muy contentos de tener por aquí a José Molinero, que es psicólogo de análisis conductual aplicado en contextos clínicos y de la salud, profesor de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico en la Universidad de Málaga y bueno, también es docente en varios másteres e instituciones internacionales. Bienvenido, José. Hola, Bienvenido, José. Hola, chicos. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Bueno, tú sabes que el placer es siempre nuestro. Hoy estamos a través de micro, otro día estaremos a través de una mesa comiendo cualquier cosa. Pero te vienes con un tema que yo creo que a la gente siempre le mueve bastante, ¿no? Estoy viendo un montón de preguntas a través de las redes, que tenemos como mucho miedo a la primera sesión. Como ya te hemos presentado tanto y te conoce mucha gente, yo te voy a hacer hoy una pregunta diferente. ¿Cómo Venga, fue tu primera sesión, José? ¿La mi, recuerdas? mi primera sesión, no me acuerdo. Uf, ¿Recuerdas al menos una de las primeras? si te digo la verdad, no. No podría decirte ahora, hace ya muchos años y no recuerdo así concretamente una sesión, no. Bueno, también es que yo empecé trabajando con niños, con discapacidades, Claro. ¿vale? Con lo que ahora se llama TEA. Mm. Y entonces, no, claro, las primeras sesiones ahí suelen ser entrevistas a padres. Y no sabría decirte cuál fue mi primera entrevista a padres, ¿eh? Fíjate. No sabría decírtelo. La verdad, no recuerdo. Bueno, yo sí que, claro, hace bastante menos, ¿no? Yo sí recuerdo mi primera sesión y recuerdo los nervios, las inseguridades, todo como súper estructurado, a pesar de que incluso venía con una base de ACT que te decía que no estructures, pero igualmente la estructura parecía dar cierto control. Y tú, bueno, tienes relación con mucha gente que está enfrentándose a esos primeros casos. Entonces, ¿qué preguntas, qué inseguridades sueles ver como más frecuentes? Bueno, las que tú has comentado, eso sí te lo puedo decir, ¿eh? Aunque no me acuerdo exactamente cuál fue mi primera sesión, sí recuerdo los nervios, la inseguridad, el tener estructuras las sesiones. Mira, incluso con muchos años de experiencia, cuando yo empecé con terapias contextuales con ACT, ¿eh? Yo recuerdo que empezamos a entrar en las sesiones en parejas. Igual que cuando empecé a trabajar, ¿eh? Pues cuando yo empecé con ACT allí en el año 1999, 2000, era 2000, lo hacíamos en parejas. Y yo me acuerdo llevar un listado, entonces empezamos con el manual, el primer manual de ACT, que había un manual clínico con algunas metáforas, etcétera, ¿no? Y llevar las metáforas escritas, ¿no? Y entonces un poco era cómo introduzco esto aquí, ¿no? Y si a uno no se le ocurría al otro, ¿no? Y los nervios, la inseguridad, el pensar, oye, ¿cómo hago esto? ¿Qué digo cuando lo digo? Sí, eso sí lo recuerdo, sí, eso sí. Qué bueno. Yo creo que eso es común a cualquier terapeuta, ¿no?
Sí. Claro. Mm. Yo recuerdo, ¿no? El año pasado cuando empezamos a hacer ecoterapia y una de las cosas que yo venía, pues también venía con muchas reglas, ¿no? Como el típico imaginario que hay del trabajo del psicólogo y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue tu naturalidad, ¿no? A la hora de trabajar. Y me gustaría preguntarte por esto porque ¿cómo ha sido para ti construir tu propio estilo terapéutico? ¿Qué evolución has visto en ti desde que empezaste hasta ahora? Uf, bueno, he sido afortunado en el sentido de tener muy buenos maestros, ¿no? Yo he tenido oportunidad de, cuando me formaba, de ver en directo a profesionales como Carmen Luciano, David Gass, Mark Wollery, pues una amiga y alumna directa de Skinner, a Sidney Billu, como Judith Leblanc, a muchos grandes profesionales, ¿no? Y cuando estuve en Anne Sullivan, allí había una política de puertas abiertas y todo el mundo podía acceder a lo que tú estabas haciendo dentro de las aulas y demás, ¿no? Entonces, ahí yo recuerdo el miedo al fracaso, a equivocarte, a, a estar continuamente en tensión bueno, de si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, etcétera, ¿no? Y la evolución, yo creo que la experiencia, los años de experiencia, eh, el tener cada vez más claro hacia qué dirección uno se dirige, pues eso ayuda a que te comportes con más naturalidad, ¿no? Claro. Y que lo que supone eso es que quizá te resulta cada vez más fácil generar en la primera sesión un ambiente de, de, vamos, de no formalidad, mucho más informal, mucho más cercano, ¿no? Mm, Mucho más de tú a tú, ¿no? claro. Creo que eso es una cosa que se consigue con la práctica. Mm. Da la sensación de que a veces cometemos el error de intentar construir un papel, un personaje, desde cero, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos toda una historia de aprendizaje que nos puede ayudar a ir construyendo nuestro rol como terapeutas. De hecho, eso mismo puede hacer que por ejemplo, que nos centremos demasiado en una anamnesis, que es algo raro, ¿no? Que, por ejemplo, cuando conoces a alguien empiezas a preguntarle toda su cronología, sus datos, la gente que tiene alrededor. Eso es rarito, ¿no? Sin Mm. embargo, fíjate también, y nos preguntan por redes, cómo no sacrificarlo, porque es importante tener todos estos factores de protección, todos los datos de la persona, bueno, pues teniendo en cuenta también el vínculo terapéutico. ¿Cómo podemos llegar a ese equilibrio entre datos suficientes y buena alianza terapéutica? Uf, uf, uf. Mira, si cogemos los manuales de psicología y te pones a leer sobre primeras entrevistas, sobre la recogida de datos en las primeras entrevistas, lo que sería parte de evaluación, que si la distinción entre evaluación y tratamiento y demás, bueno, nos vamos a encontrar muchos términos, mucha información formal sobre en qué consiste, cuál es el objetivo y demás. Lo que yo considero desde la experiencia, ¿vale? Intentando aislarme lo máximo posible de reglas, ¿vale? Es que, vamos a ver, uno tiene que recoger la información dependiendo del modelo en el que trabaja. Al final, tú trabajas dentro de una racional, que diría Marino Pérez, ¿no? Desde una filosofía no es lo mismo que desde otra, ¿no? Y desde las terapias contextuales, que es donde yo trabajo, vamos a ver, tú lo que tienes que recoger en una primera entrevista es empezar a recoger la información que te va a ser útil para hacer el análisis funcional. Mm, Si vas a hacer un análisis funcional, tú tienes que estar pendiente de la interacción, no solo de información de la historia de la persona, ¿no? Sino del análisis funcional de su comportamiento, pero en relación también con los comportamientos que están apareciendo en esa situación, ¿no? Y lo que el psicoanalista llama transferencia y contratransferencia, cómo está comportando la persona con respecto a ti y cómo tú te comportas con respecto a la persona, ¿no? Entonces, la información ahí, ese equilibrio, se encuentra en que, para mí, en una primera entrevista no es tan importante recoger cuánta información,
sino empezar a hacer un buen análisis funcional del comportamiento del cliente en relación no solo a su historia, a lo que está sucediendo, sino también a lo que tú haces en la sesión, ¿no? Y porque sería un ejemplo de comportamiento del cliente ahí fuera, ¿no? En el contexto natural donde se dan las cosas, ¿no? Y creo que se hace mucho hincapié en la anamnesis, en recoger datos ¿vale? Y en una primera entrevista, yo lo que intento es recoger básicamente información general del problema de la persona y empecé, más voy a decirlo en términos de PAF, CSR, cuáles son las CSR1, las 2, las 3 que hay ahí, explorar en las áreas vitales cómo el problema está impactando, a qué niveles, y por otra parte, ser en esa primera sesión una persona que, por supuesto, está abierta y que presenta las contingencias de forma que refuercen el comportamiento de apertura del cliente, ¿vale? Y no castiguen los comportamientos del cliente en ese momento, ¿no? Yo lo resumiría un poco así. Qué bueno. Esto me parece clave, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos con Eparquio acerca de los valores y, bueno, también con Manuela O'Connell, ¿no? Y ellas comentaban como que, bueno, pues que cada terapia encarna un valor y este valor lo transmite también el terapeuta en la sesión. Entonces me gustaría que pudiéramos hablar también de qué manera esto se expresa, ¿no? La filosofía de ACT a través de lo que hace el terapeuta. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con ello. No sé si decían un valor o en plural, o Valores, valores, sí. ¿no? Efectivamente, es que cuando tú estás en un modelo, por ejemplo, dentro de las terapias contextuales, estás dentro de una filosofía. Ujú. Entonces, esa filosofía debe dirigir tus actos, ¿no? Porque hacer una filosofía que tiene unos valores, y en las terapias contextuales suelen ser, dependiendo de en qué terapia contextual estemos, pero en general son bastante explícitos. El terapeuta se tiene que mover con actos que van en esa dirección. Entonces, si estamos hablando de sentido de apertura, eso significa que el terapeuta debe estar abierto y mostrar ese comportamiento abierto desde el primer contacto con el cliente, ¿no? De tal forma que, y si estamos dentro del contextualismo funcional, pues lo que está el terapeuta es atento a las funciones y está haciendo un análisis funcional de lo que ocurre allí. Y tú eres parte de lo que ocurre allí. Con lo que tienes que estar muy atento a cuáles son las respuestas del cliente a lo que tú dices y haces, qué está haciendo el cliente como muestra de su repertorio a partir de lo que tú dices y haces, y que, por supuesto, desde un primer momento, eh, esa, esa forma de comportarte esté fomentando ya la flexibilidad psicológica en el cliente, aunque tú estés recogiendo información. Ujú. Claro. Hay, Y, hay, ujú. perdón, sí, sí, dime. No, que al final tener todos estos datos en cuenta nos puede, si al final nosotros nos abstraemos tanto en el proceso terapéutico, nos puede alejar un poco de la persona que tenemos delante. Y justo estaba el otro día, me preguntaban sobre, bueno, recomendaciones que se suele hacer a la gente, o sea, que podría tener la gente antes de ir a terapia. Y es que hay mucha tensión antes de esa primera sesión. Los clientes vienen con esa sensación de tengo que contarlo todo, como si la responsabilidad del proceso terapéutico sobre todo fuese de ellos. Puede ser normal también, ¿no?, que tengan esa sensación. Y siempre nos han contado, ¿no?, para romper el hielo. Recuerdo pues en el máster, en la carrera, las típicas preguntas de, bueno, ¿has sabido llegar? De hecho, hay muchos memes sobre esto, ¿no? De, bueno, ¿qué te ha costado? Y tal, dice, pues es que soy tu vecino, ¿sabes? Claro que sé, he sabido llegar. Entonces, eh, a mí me interesa saber este tipo de, no voy a decir truquitos, pero sí de muletillas o de cosas que a lo mejor no haces ya ni conscientemente, simplemente te salen, eh, que haces cada vez que llega alguien nuevo a consulta. Espérate, que
Si nos llega alguien nuevo a consulta, eh, bueno, yo suelo saludar con mucha naturalidad y es que cambio la fórmula. No sé, que me está observando mucho, pues te podría contestar que sea mejor que yo, si la cambio más o menos. Creo que sí, por Mm, ejemplo, si viene un cliente que sé que le ha costado venir porque llega tarde y te dice que Google Maps, que tal, que se ha perdido y demás, pues claro. quizá comentamos algo acerca de eso, ¿no? Y es, pues Ujú, sí, mira, fíjate, es que resulta que Google Maps te lo indica mal y ya no ha pasado con otros clientes, pero bueno, me alegro que lo hayas encontrado, tal. Que no, pues hay otro tipo de comentarios. Pues te puedo comentar las sesiones de mi esta tarde, que tengo dos nuevas. Pues una chica joven que simplemente le he dicho, hola, ¿qué tal? Nos hemos presentado y le he dicho, bueno, parece que llevas aquí un buen rato, ¿no? Porque había escuchado que la secretaria lo había visto un buen rato y le he dicho, mira, disculpa que hayas tenido que esperar, ¿no? Eh, ujú, y ya, bueno, no hemos claro. sentado y ya está. Y yo lo que suelo hacer es simplemente ya empezar y, bueno, nosotros tenemos, ahora los registros los tenemos digitalizados Ujú. y lo que suelo Ujú, decir es, mira, necesito unos datos para el consentimiento y para la base de datos, me los das. Ya sé que esto, dependiendo de la edad de la persona, le puedo decir que esto es mm, un rollo, venga, que esto es un paso que tenemos aquí que dar porque es importante. Es que depende. ujú, Y creo que no lo hago igual con todas las personas. Mm. ¿Sabes? Depende de su edad, de, de, claro. de qué tipo de estatus veo ahí, ¿vale? Intento adaptarme un poco al contexto físico que veo ya de entrada, ¿no? Creo, ¿eh? Hombre, yo creo que de lo que te he visto siempre ha habido una forma diferente, nunca te he visto una forma igual de tratar a cada persona, ¿no? Que llega y siempre siendo contingente, ¿no? Y por esto pues también te quería preguntar, José, porque muchas veces los terapeutas pues podemos estar respondiendo de forma rígida a las cosas, a la vida, ¿no? En general. ¿Cómo has conseguido tú flexibilizar tu repertorio, contactar con ese tracking? ¿Cómo lo enriqueces en tu día a día? Bueno, buena pregunta. Vamos a ver, bueno, tú sabes que yo entro en rigidez a veces en las sesiones, porque creo que es muy difícil no hacerlo, ¿no? Sí. Y que por mucho que uno tenga experiencia y entrene y lea y etcétera, es Mm, muy difícil no caer ahí una y otra vez, ¿no? Es un proceso, igual que le enseñamos a los clientes, que no se alcanza nunca, porque por eso no es un objetivo, es un valor. Pero yo intento entrenarme para ello. ¿Cómo lo he hecho? Pues intentando imitar a gente que es muy flexible, aprendiendo a través de la observación y intentar moldear. Y lo he hecho, uno, teniendo feedback de otras personas, por eso me gusta que entren personas de prácticas conmigo, porque uno está más atento, tiene feedback, con sesiones de supervisión. Ya hace mucho tiempo que solo está en grupos de supervisión y trabajándome yo con ejercicios, yo me aplico muchas de los ejercicios que nosotros trabajamos con los clientes. Y otra de las cosas que yo tengo como valor personal, una de las cosas que intento tener en la vida, pero a nivel general, es aumentar mi flexibilidad vital, ya no solo como terapeuta, sino en todas las áreas de mi vida. Y, lo tengo como un valor, el ser más flexible, cada vez más flexible en la vida y fomentar más la aceptación de las cosas que vienen, ¿no? mm, Creo que así. qué bien. Bueno, es normal, ¿no? Cuando sientes que algo te va bien durante 3, 4 veces, la quinta te va a salir sola, ¿no? Es decir, esa regla ha ido funcionando durante un tiempo y luego puede no hacerlo. O sea, es natural, ¿no? Al final, condicionamiento operante puro y duro. Eh, si nosotros, que estamos siempre entendiendo que mucha gente viene a consulta a favor, ¿no? Con toda su voluntad, pero no siempre es así, ¿no? A veces vienen personas con
una serie de objetivos que a lo mejor no son explícitos, ¿no? La terapia está a otro servicio, ¿no? Cuando vienen, por ejemplo, porque me lo ha dicho mi pareja, o para estar con mi pareja, o porque me lo han dicho mis padres, o porque así hago, yo qué sé, caso a un artículo de Instagram que vi el otro día. No lo sé. Entonces pueden que los objetivos estén como distanciados. ¿Cómo tratamos este tipo de casos cuando viene alguien que no parece estar viniendo de verdad, genuinamente? Bueno, pues, además, yo sé que a los oyentes de este podcast y a vosotros y a todos nosotros nos gusta tener reglas, que haya respuestas claras ante las preguntas, Mm, pero eso dependerá del caso. claro. Claro, sí, precisamente lo que hay que hacer es un análisis funcional de esa demanda. Porque hay veces que tú ves que quizá la función es evitar algún tipo de desconfianza, inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y que puedes tener o puedes alcanzar cierta demanda de esa persona que viene a terapia, y otras veces ves que no hay dónde rascar, ¿no? Porque no hay costes y porque realmente la persona viene al servicio de contentar a alguien de fuera, ¿no? Y ahí Mm, ya entran en juego valores de todo tipo, valores del modelo donde trabajas y modelos y valores personales del terapeuta, ¿no? claro. Yo en general, los terapeutas que conozco, y conozco a bastante gente, porque ya con los años, pues, he coincidido Ujú. con muchos terapeutas, la mayoría de la gente suele tener una ética de no mantener los casos así, ¿no? Pero hay gente que sí los mantiene por motivos económicos o de otras índoles, ¿no? Entonces, bueno, va a depender también de cada uno lo que considera. Yo, personalmente, si veo eso, lo trabajo como una conducta clínicamente relevante, lo expongo y lo hago explícito, eh, porque yo considero, pero claro, esto hay que tener en cuenta muchas variables, ¿no? Que a mí no me interesa y no quiero tener un caso en el que la persona viene por, voy a decirlo así, por plegamiento, por plegarse a los deseos de otros, Sí. ¿no? Y no porque realmente tenga costes en la vida y de verdad haya una intencionalidad de cambio. Pero bueno, yo conozco terapeutas que hacen otras cosas. Claro. Sobre la forma en la que concretamos el motivo de consulta, en muchas ocasiones, y la gran mayoría de ocasiones que cuando trabajamos desde AC nos encontramos que suele ser el motivo de consulta algo relacionado con el control de los eventos privados. Entonces me gustaría que pudiéramos ver de qué manera se puede concretar esto y de cómo se puede reformular en consulta en esta primera demanda que te puede traer la persona. Pues buena cuestión porque ya sabes que esa es casi siempre la demanda es esa. Claro. Es el cambio de contenidos, el cambio de pensamiento, de sentimientos. Por ejemplo, la primera entrevista que he tenido, una de las que he tenido esta tarde, pues básicamente la petición o la demanda ha sido: quiero sentirme autoestima, quiero ser una persona menos impulsiva, eh, y las demandas suelen ir por ahí, ¿no? O quiero sentir menos ansiedad, o Mm, quiero ser capaz de controlar mi ansiedad, mis impulsos, quiero estar menos triste. Y bueno, casi siempre la demanda es el control de los contenidos, ¿no? Yo lo que hago es que, bueno, después de ir recogiendo, en la primera entrevista, después de recoger la información general y empezar a hacer el análisis funcional del problema, pues un poco se genera, yo sé que en AT y en las terapias contextuales se intenta contextualizar la terapia, ¿no? O sea, hacer contexto terapéutico desde el primer momento. Entonces yo ahí realmente pido la demanda, ¿no? O sea, le pregunto a la persona: "Ole, ¿en qué quieres que te ayude, no? ¿A qué te puedo ayudar? Dime en qué te podría ayudar". Ahora no estoy utilizando la palabra ayuda, por algo que la hablamos en la última sesión de supervisión, sino en qué te puedo servir, ¿no? mm, O a qué te puedo servir, o en qué te puedo servir.
o venga, yo estoy aquí para ayudarte y a tu servicio, dime qué necesitas, ¿vale? En esa dirección. Y cuando hay una demanda de ese tipo, yo la intento recontextualizarlo de varias formas. Hay muchas metáforas y ejercicios que se pueden utilizar ahí. Desde poner las manos y decirle a la persona, mira, puedo ayudarte a que tengas más autoestima, pero no vas a poder controlar tu vida, o te puedo ayudar a controlar tu vida, aunque tu autoestima pueda subir o bajar, que prefieres que eliges, hasta múltiples de otro tipo, ¿no? La cuestión es que ya a través de metáforas o paradojas, eh, de forma lo menos literal posible, porque no hay que perder de vista que lo que buscamos es flexibilidad del primer momento, utilizar una de esas herramientas para que la persona, para empezar a poner en duda lo que se llamaba al principio en la agenda cultural, ¿no? Y que se puede seguir denominando así, sino que empezar ya a que la persona empiece a poner en duda las reglas que trae de nuestra cultura acerca de lo que es el cambio psicológico, que parece que consiste en un cambio de contenido, y se abra a que el cambio puede estar en otro lugar, ¿no? Y que quizá no es tanto cambiar cómo te sientes, sino qué haces con lo que, con lo que sientes, ¿no? Hoy, por ejemplo, con unas personas que he tenido, he utilizado eh, el- la metáfora del detector de mentiras que hacía mucho tiempo que no la utilizaba. Quiero recordar que años. Y de pronto la he utilizado esta tarde, ¿no? Eh, es que depende también eh, es que yo no utilizo generalmente, intento cambiar, es otra cosa que intento, que es cambiar las metáforas y los ejemplos que pongo, ¿no? Me adapto mucho a las metáforas, los símiles que utilizan los clientes, intento no repetir mucho una metáfora, un ejercicio o una paradoja, un poco para no meterme en rigidez. Claro. Pero básicamente se trata de eso, de que desde la primera demanda tú intentes que la persona experiencie que es posible controlar el comportamiento, pero es muy difícil controlar las emociones y mucho más mantener el control a medio y largo plazo, que ya sabéis que no es viable. Desde luego. Y hablando de control, hoy en día mucha gente ya viene a terapia con un montón de libros de autoayuda leídos. Puede que incluso te hayan visto a ti dando una clase, hayan sido alumnos, alumnas o que hayan escuchado. Entonces, digamos que pueden venir con bastante carga e incluso te podrás encontrar ante personas que quieran dirigir la sesión. ¿Cómo gestionar ese tipo de situaciones? Bueno, pregunta difícil para responder aquí, ¿sabes? Porque de nuevo hay que tener un análisis funcional, ¿no? Ujú, Em, yo lo que creo, no voy a poder, ni te voy a responderle esa pregunta así directamente, ¿vale? Porque ujú. no puedo, ¿no? Creo que lo que necesita la gente que se está incorporando a las terapias contextuales, que hay muchas, es más formación en análisis funcional. Creo que está habiendo un problema, y es que muchas personas que se están incorporando a las terapias contextuales no tienen, no tienen base de análisis funcional, ¿no? Y entonces se malentiende de alguna manera los conceptos, ¿no? Por ejemplo, en el uso de las herramientas, eh, las, las metáforas, paradojas, los ejercicios, etcétera, ¿vale? Eh, Son simples herramientas. Lo importante es que el terapeuta sepa que, uno, no hay dos casos iguales, porque no existen dos personas iguales. Que mismas topografías pueden tener funciones muy diferentes y que distintas topografías pueden tener la misma función. Y que el terapeuta sea capaz de discriminar eso. Y discriminarlo no solo en el cliente, sino en él mismo. Y que esté atento a qué efecto está produciendo eso en el cliente.
Si está eso, después, cómo lo hace el terapeuta, es un poco igual, porque lo importante no es la topografía. Entonces, describir cómo se hace y describir una topografía, pues lo hago así. No tiene sentido porque esa misma topografía puede dar un resultado totalmente diferente en otro momento con otro cliente. ¿No? Entonces, a veces lo que veo que ocurre cuando intentamos explicar terapias contextuales, Mm. eh, que tienen como base el análisis funcional, es que nos olvidamos de las funciones nosotros mismos. Y entonces cuando nos preguntan, ¿y cómo haces esto? Describimos topografías. Por el intento Ujú. y las ganas de que la gente que nos escucha se vaya como con alguna reglita, ¿no? Como con, venga, esto se hace así. Pero es que no es así, no hay un cómo. Hay múltiples cómo, Mm. muchísimos cómo. Lo importante es el para qué. Claro. Bueno, el para qué hago lo que hago. Ahí es donde está el meollo y donde hay que centrarse. Ujú. En el En- para qué. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y si no tienes el análisis funcional de como base, al final todo lo que hagas pues no estará al servicio realmente de lo terapéutico. Y una de las cosas que me sorprendió mucho cuando te empecé a ver hacer terapia fue el uso del humor en las sesiones, ¿no? Hay muchas sesiones donde, bueno, a pesar de que las cosas que puedan pasar, pues sí que hay espacio también para, para usar el humor como difusión. Cuéntanos un poco sobre esto también. Bueno, bueno, aquí hay muchas connotaciones personales también Sí. y profesionales, ¿no? Bueno, uno es que, no me importa decirlo en este contexto, yo soy una persona que le hubiera gustado en la vida ser más gracioso, Mm, ¿vale? Mm. Yo admiro mucho a la gente con sentido del humor, ¿vale? Porque creo que es una forma de fusionar muy sana en la vida, ¿no? Y, y yo conozco que, bueno, las personas que tienen mucho sentido del humor llevan la vida de una forma mucho más, pues como la vida es, ¿no? Llena de paradojas, de contradicciones, de esa lógica, ¿no? Esa coherencia verbal, el humor se la salta, ¿no? Y eso permite mucha flexibilidad. Después porque eso terminó interesándome personal y profesionalmente y, por ejemplo, mi idea fue sobre emergencia del humor, ¿no? Que entonces me lo dirigí a Carmen Luciano y estaba también muy interesada en el estudio ahí de qué relaciones verbales había ahí implicadas en el humor, ¿no? Porque a mí me interesaba mucho, ¿no? Ver ahí qué hay. Y yo lo intento utilizar en las sesiones y en terapia, ¿no? Meterle humor a eso, ¿no? Ujú. Y además, porque a mí hacer terapia me divierte. Entonces lo veo como un ejercicio divertido también, ¿no? No siempre, ¿eh? Pero en general lo veo como Ortega y Gasset, que decía que la vida era como un juego, ¿no? Ese sentido lúdico de la vida, ¿no? Pues yo lo veo como jugar al parchís, ¿no? O algo así, ¿no? En la que tú pones en juego, o tienes que poner en juego una serie de habilidades, la otra persona está poniendo en juego las suyas, las que ha adquirido con su historia, ¿no? Y tú tienes que buscar una forma de flexibilizar eso y utilizar todas las herramientas que están en tu mano, ¿no? Mm. Y después porque meterle humor a las situaciones trágicas de la vida, bueno, está claro que las flexibiliza, ¿no? Entonces yo lo intento introducir ahí, ¿no? Mm. En todo lo que puedo, ¿no? Sabiendo que unas veces resulta más fácil, otras no, y que como cualquier comportamiento oscila, ¿no? También Mm. estoy atento a cómo responde la persona al humor ahí en las sesiones, ¿no? Si le está siendo más o menos útil o si responde con sentido de apertura, ¿no? Eh, bueno, pero sí, yo lo considero muy importante, ¿eh? Claro, naturaliza el ambiente. Bueno, sabemos que Juanjo te está esperando para secuestrarte en un ratito, pero no sé si podrías decirle algo a la gente que ya se ha apuntado al curso, que van a estar acompañándote durante estas sesiones y digamos que esta es una primera interacción que pueden tener, algún mensaje que quieras decirles.
Sí, hoy precisamente recibí un correo de una persona preguntándome en qué consistía el curso, ¿no? Y que un poco que estaba pensando en matricularse y que le comentara un poco en qué iba a consistir, ¿no? Y ya le he comentado, y lo voy a hacer aquí, que no se trata exactamente de un curso, no es un curso. Es que las personas que se matriculen van a poder participar como coterapeutas en un caso real que lleven, ¿no? Entonces se trata de una formación totalmente práctica. O sea, es asistir a sesiones y ver todo el proceso terapéutico de un caso, ¿no? Es una formación que yo ya, intenté hace un tiempo y que creo que es una demanda que tiene mucha gente, pero que al final, por muy prácticos que son los cursos, después es muy difícil que eso se vea en un curso, ¿vale? Que es la aplicación práctica de las cosas, ¿no? Hay Exacto. pocos cursos en los que los docentes hagan role-playing, que de verdad se vean simulaciones de situaciones clínicas, etcétera, ¿no? Y entonces este curso, yo no lo llamaría ni curso, Sí. sino que es, estar en un caso como terapeuta y, hacer el seguimiento del caso, no solo observar, sino participar del análisis funcional, de todo el proceso. Y bueno, en eso va a consistir. Lo llamaremos una experiencia, ¿no? Como los restaurantes estos de high ticket. Claro, es una formación de verdad experiencial, ¿vale? Sí. Aunque haya después algún tipo de reunión y que comentemos el análisis funcional del caso y se comente el caso, que el 85-90% de la formación sea totalmente práctica de verdad, ¿no? Sí. Que es practicar, que es estar haciendo, en los haceres y no tanto en los decires, ¿no? Y bueno, y en eso va a consistir. Y espero estar a la altura, ¿no? Y de que Bueno, eso verdaderamente valga la estamos pena, ¿no? Por parte de las personas que se deciden hacerlo, ¿no? seguros de que sí. Seguro que sí. Y es un lujo Espero. verte trabajar. Espero que también los demás puedan pues experienciarlo. Y bueno, José, siempre es un placer tenerte aquí en casa. Muchas gracias. El placer es mío, como siempre, ¿eh? Y Muchas gracias. gusto echar este rato con vosotros y con los oyentes de este podcast, que sé que son muchísimos y cada vez más. Así que enhorabuena. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ti que estás oyendo este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene tendremos por aquí a Sergio y Tais de Psicosalud Tenerife. Y nada, recordaros pues que tenéis el enlace del curso en esta misma publicación del podcast. Y nada, nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube también. Hasta luego. Hasta luego.